Desde hace ya unas décadas venimos escuchando que la demografía en los países desarrollados está colapsando. En los últimos 70 años, la tasa de hijos por mujer ha pasado de 5 a 2. En los años 60, la población crecía a una tasa de un 2,2% anual, mientras que en la actualidad se sitúa por debajo del 1%. ¿Y sabéis qué es lo más curioso? Esto es algo que se produce en las economías más ricas del planeta. Si miramos las economías pobres, vemos que sus tasas de fertilidad son mucho más elevadas que la de los países desarrollados. Y la pregunta que surge aquí es evidente. ¿Por qué cuando somos ricos tenemos menos hijos? A estas alturas de la película ya todo el mundo habrá escuchado en más de una ocasión que estamos ante un colapso demográfico y las terribles consecuencias que esto tendrá no solo para las economías, sino para la sociedad en general. El país que define a la perfección esto de aquí es Japón, pero siempre quedan en el aire varias preguntas. ¿Por qué está cayendo la demografía? ¿Por qué cuando un país se vuelve más rico y próspero deja de tener tantos hijos? ¿Es realmente malo que caiga la natalidad? En las redes sociales hemos visto infinidad de argumentos para tratar de explicar esto de aquí. Los debates a veces pillan tonos bastante calurosos donde unos acaban señalando a los otros. Y en este vídeo hemos querido juntar lo que consideramos que son los argumentos más importantes que nos pueden ayudar a entender esta problemática. Espero que no se note demasiado que hayamos tenido que estirar el vídeo a 8 minutos para poder monetizarlo bien. Se nos ha ido un poco de las manos, pero un tema tan complejo tiene que ser abordado con mucha precisión. Tomaros vuestro tiempo para verlo, se agradece el apoyo, likes, comentarios y lo que más ayuda es que os veáis los máximos minutos posibles del vídeo, pero bueno, vamos al tema que nos ocupa. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Todos los que me estáis viendo deberíais saber lo que se necesita para tener un hijo. Un hombre y una mujer se deben juntar, plantar una semillita y sale un hijo. Lo de crear hijos en incubadoras por ahora es ciencia ficción, pero bueno, está cada vez más cerca. Ya de entrada tenemos un problema, tanto el número de parejas como el número de casados se está reduciendo a pasos agigantados. En la Unión Europea hay más jóvenes sin relaciones duraderas y vivir solo es cada vez más habitual, y la edad media del matrimonio también se ha visto incrementada. Entre 1990 y 2019, el porcentaje de adultos en edad media, es decir, entre 25 y 54 años, sin pareja pasó de 29% al 38%. Y aquí es donde vamos a tener el primer punto de este vídeo: ¿por qué cae el número de parejas? El fenómeno de la soltería es global y existen muchas teorías acerca de los motivos que hay detrás de esto. Desde la aparición de aplicaciones como Tinder que facilitan las relaciones casuales, que si desde que apareció el LOL los chicos prefieren sacarse el platino antes de echarse novia, que si el cambio de valores o cuestiones económicas, es decir, al final convivir es compartir gastos y a lo mejor te da la gana comprarte algo, pero resulta que tu pareja ya llegó al límite de este mes y eso puede acabar desencadenando en una discusión por culpa de que ninguno de los dos sabe gestionar su dinero. Pues no os preocupéis porque hay una solución y es Bank. Se trata de un neobanco que se adapta a tus necesidades. ¿Que sois una pareja y necesitáis dividir los gastos? No os preocupéis porque con Bank cada uno puede tener su propia cuenta y crear hasta 25 subcuentas con su propio IBAN. Así podéis compartir gastos o establecer límites en conjunto y ahorraros discusiones. Además, ambos tendréis vuestra propia tarjeta que podéis vincular a vuestra cuenta personal o compartida. Y lo mejor de todo es que desde la app de Bank también puedes invertir en acciones. Y no os preocupéis, que ya sé que la cosa de las parejas está un poco mal. Si no tenéis pareja, también podéis utilizar Bank. La plataforma está avalada por una licencia bancaria completa otorgada por el Banco Central de los Países Bajos, garantizando que opere bajo todos los estándares regulatorios, es decir, que vuestro dinero está seguro. Y el registro es 100% online y lo puedes hacer con tu móvil en tan solo 5 minutos. Si seguís el enlace que tenéis en la descripción, en el comentario fijado o escaneáis el código QR que estáis viendo en pantalla, podéis abriros vuestra cuenta en 5 minutos y subiros a la ola de la banca digital. Gracias a Bank por patrocinar este vídeo y ahora sigamos con nuestra historia.
El hecho de que el número de parejas esté cayendo es una consecuencia y no una causa. Me explico. Sí, si no hay parejas, no habrá hijos, es una relación causa-efecto. Pero ¿por qué no hay tantas parejas como antes? Quedarnos con que no hay hijos porque no hay parejas es como quedarnos en el tutorial del videojuego. Tiene que haber alguna razón por la cual sea más complicado formar una relación duradera. Y habremos escuchado muchísimos argumentos, que si somos más pobres, que si cambios de valores, que si capitalismo, que si las redes sociales, que si tenemos otras prioridades. Y lo cierto es que todos tienen razón y a la vez no. Sí, no tiene mucho sentido lo que acabo de decir. Básicamente que todos los argumentos que escuchamos a nivel individual no ayudan a explicar el fenómeno, pero a nivel colectivo sí que lo hacen. Pero antes de abordar esta pregunta, y ya sé que lo habréis visto en infinidad de ocasiones, pero merece la pena detenernos un momento y ver cuáles son las consecuencias de esta caída de la natalidad a nivel mundial, ya que esto de aquí es responsable, sin exagerar, del 80% de los problemas que tienen las economías modernas, aparte de que las propias consecuencias del colapso demográfico pueden ayudar a entender por qué está colapsando la demografía. Sí, ya sé que suena un poco lioso, pero ahora me vais a entender. La primera y más evidente consecuencia la estamos viendo en directo: las pensiones. Cuando las ratios de natalidad eran normales, los trabajadores podían cubrir las pensiones. Los sistemas pensiones de la mayoría de los países desarrollados funcionan bajo el esquema de reparto, es decir, que los trabajadores que hay ahora pagan las pensiones de las personas que están jubiladas en este momento, y cuando esos trabajadores se jubilen, recibirán sus pensiones de las personas que estén trabajando en aquel momento, y así hasta el infinito. Claro, si se invierte la pirámide demográfica, el problema se hace evidente. Si tienes más pensionistas que trabajadores, la presión sobre los trabajadores será bestial. Francia ha vivido en sus propias carnes las consecuencias de esto de aquí, teniendo que improvisar un mecanismo para tratar de corregir este desequilibrio a cambio de reducir aún más los salarios de sus trabajadores. Y en España, 3/4 de lo mismo, con el famoso MEI que irá subiendo cada año. Pero las pensiones no son el único problema. También tenemos el gasto en salud, ya que nuestros mayores van a requerir de más cuidado y esto eleva la presión fiscal para poder proporcionarlos. La OCDE estimó que en el año 2015 el gasto en salud estaba alrededor de un 8% y que para el año 2030 esta cifra llegaría a un 10%. No parece una subida desorbitada, pero si juntamos el incremento del gasto que tendremos por culpa de las pensiones y esto, es decir, las cifras de salud, la cifra ya no es tan baja, y esto no es lo peor. Este envejecimiento lastra el crecimiento económico. Toda esta carga la sufren los trabajadores y las empresas, ya que de algún lado tiene que salir el dinero, haciendo que la productividad se desplome. Estamos viendo cómo las tasas de crecimiento de las grandes economías cae a pasos agigantados. Aparte de esto, la gente mayor tiende a tomar menos decisiones arriesgadas, es decir, emprender. La edad media de los inventores tiene un pico en los 30-40 años. Por tanto, si la estructura de la población se desplaza hacia edades mayores, tendremos menos innovación, y esto implica menor crecimiento en el largo plazo. Y ya sé lo que estaréis preguntando: ¿y qué consecuencias tiene todo esto? Lo estamos viendo en directo, un enfrentamiento generacional, donde los jóvenes y los adultos se señalan culpándose el uno al otro de las problemáticas. Sin ir más lejos, el primer ministro francés, cuando estéis viendo este vídeo a lo mejor ya no es el primer ministro, atacó directamente a la generación baby boomer. Si queréis profundizar más en las consecuencias del invierno demográfico, id a ver algunos de los vídeos que os hemos dejado en la descripción. Quedaros con que el invierno demográfico reduce el crecimiento de las economías, que es lo que nos importa para la historia de hoy. Pero ¿sabéis qué? Esta caída de la fertilidad que os hemos descrito al principio de este vídeo es aún peor de lo que os pensáis. Al principio de este vídeo os hemos dado varias cifras que mostraban la caída de fertilidad que ha sufrido el planeta a lo largo de los años, pero estas cifras están sesgadas por culpa de los países más pobres. En los países más pobres, las tasas de natalidad son mucho más elevadas que la de los países desarrollados. Y la pregunta del millón es: ¿por qué? Uno de los principales motivos es la edad
temprana del matrimonio. En muchos de estos países, las niñas se casan, en la mayoría de los casos de forma forzada, antes de los 18 años. Esto de aquí adelanta lo que se llama la ventana fértil, ya que si tienes hijos muy pronto, puedes tener más. Estudios basados en encuestas en múltiples países estiman que eliminar el matrimonio infantil reduciría la fecundidad total entre 0,24 y 1,06 hijos por mujer. No hagáis mucho caso a las comas. Aparte de eso, hay que tener en cuenta la asimetría de poder que existen en muchas de esas relaciones. Dicho de forma muy brusca, las niñas casadas en muchos casos lo hacen con hombres mucho mayores que ellas y no tienen capacidad de negociar. ¿Negociar el qué? Si usar o no anticonceptivos, cuándo tener o no tener relaciones o directamente cuándo tener hijos. ¿Países donde pasa esto? Bueno, los sospechosos de siempre. Es decir, esta combinación de un inicio precoz de la vida adulta, el bajo uso de anticonceptivos y la violencia intrafamiliar se traduce en una inflación de las tasas de natalidad de los países en vías de desarrollo, ya que no responde a preferencias libres de las mujeres, sino a imposiciones estructurales. Y a esto hay que sumar la endogamia que existe en muchos de esos países, es decir, forzar matrimonios con fines utilitaristas, ya sea asegurarse el linaje familiar o aliarse con alguna otra familia con determinado fin. A ver, ¿a dónde queremos llegar? Que las tasas de fertilidad global están artificialmente infladas por culpa de las prácticas matrimoniales de los países en vías de desarrollo. Lo más probable es que si hubiese un libre albedrío para las mujeres en esos países, no tendrían hijos tan pronto y como consecuencia tendrían menos hijos a lo largo de su vida. Y con esto, indirectamente hemos revelado una de las causas detrás de esta caída global de la fertilidad: la libertad de decidir de las mujeres. Si hay algo que nos puede ayudar a entender la caída de la fertilidad es la expansión de la escolarización femenina. Si no estás obligado a casarte siendo pequeña, no tienes hijos antes de los 18 y no tienen que utilizarte como medio para preservar el patrimonio de la familia, puedes planificar tu vida y tener más aspiraciones a ser simplemente una madre. Desde mediados del siglo XX se ha terminado de normalizar en Occidente el hecho de que las mujeres tengan exactamente los mismos derechos que los hombres. Ahora terminan su educación secundaria y tienen que ponerse a pensar: ¿qué carrera debo estudiar? ¿Qué hago con mi vida? Entre otras tantas cuestiones. Es decir, la ventana de posibilidades se ha incrementado de forma notable y ya sé que suena muy feo decirlo, pero los hijos son un lastre en el sentido de que el tiempo y dinero que dedicas a los hijos es tiempo y dinero que no puedes dedicar a otras cosas. El día sigue teniendo 24 horas y hay que jugar con esas horas. Aparte de esto, y a ver cómo lo digo sin parecer un bicho raro, esto de aquí le da mayor poder negociador a las mujeres. Me explico. En las sociedades que hemos comentado, aparte de la prohibición directa que hay en muchos casos para que las mujeres trabajen, estudien y demás, tenemos que al casarse y tener hijos tan pronto deben centrar todos sus esfuerzos en el cuidado. ¿Qué implica esto? Que aquí se hace lo que el hombre diga. Si no obedeces, te quedas en la calle y no puedes hacer nada. Ahora la mujer tiene más autonomía y puede tomar más decisiones. Puede elegir cuándo tener hijos, cuántos hijos quiere tener, etc. No es solo una cuestión económica, sino también de aspiraciones vitales. En muchos países en vías de desarrollo, que es donde tenemos las mayores tasas de natalidad, las encuestas revelaron durante décadas la existencia de una gran demanda insatisfecha. Un porcentaje significativo de mujeres, que oscilaba entre el 10 y el 40%, deseaba retrasar o limitar sus embarazos, pero no tenían acceso a los medios para hacerlo. Los anticonceptivos y dotar a las mujeres de mayor capacidad de elección no generó un cambio de mentalidad. Lo que hizo fue proporcionar las herramientas para que las mujeres puedan tomar decisiones que ya deseaban. No es coincidencia que todo esto empezó a mediados del siglo XX, cuando la mujer pudo empezar a vivir de la misma forma que los hombres. A ver, que no había políticas tan bestias como Nigeria y esos países, pero sí que a nivel cultural la diferencia respecto a la visión actual era más que palpable. Creo que no hace falta explicarlo. Y esto de aquí indirectamente nos ayuda a entender otra causa que hay detrás de esta caída de la fertilidad, lo que los economistas llaman el seguro biológico.
Antes de todos los avances médicos de los que estamos disfrutando, la muerte de los infantes en el nacimiento era el pan de cada día. Antes de todos los sistemas de higiene a la hora del parto y la posterior nutrición, la cantidad de niños que morían en el propio parto o a los pocos meses después de nacer era muy elevada. Esto hacía que en las sociedades de alta mortalidad infantil las familias tuviesen la necesidad de tener muchos descendientes como forma de seguro biológico. ¿Para qué? Pues bueno, hay más posibilidades de que algunos lleguen a la edad adulta. Sí. Suena duro decirlo, pero así eran las cosas. Pero con todos los avances médicos y educativos, las familias tienen mayor conocimiento acerca de cómo tienen que criar a los hijos y dejan de tener los hijos de reserva por si se te mueren. Esto de aquí hace que las familias sean más reducidas y si a esto le sumamos la mayor formación de las mujeres que les hace tener mayor conciencia acerca de la existencia y el uso de los métodos anticonceptivos, todo esto les dota de mayor autonomía, pero bueno, esto sería repetirnos. Esto de aquí, aparte de quitar esta necesidad de tener hijos al por mayor, también ha hecho que los padres, a ver cómo lo digo, invierten más en la calidad de los hijos. A ver, que como ahora ya no hay que tener tantos hijos, puedes dedicar más esfuerzo en criarlos como toca. Puedes proporcionarles más educación, más recursos y más estabilidad que si tienes 7 hijos de los que estar pendiente. Por tanto, recapitulemos un poco. Mujeres con otras aspiraciones en la vida y mejora en las condiciones sanitarias. ¿Suficiente para explicar todo el fenómeno que nos ocupa? Evidentemente no. Ahora vamos con un giro que probablemente no os vais a ver venir. Y es que a lo largo de estos años hubo otro gran cambio relacionado con la economía que ha impactado en las tasas de natalidad. Y es que otro de los culpables de la caída de la fertilidad es la seguridad social. No, no estoy de broma. La creación y expansión de los sistemas de seguridad social y en particular de las pensiones públicas han sido un factor estructural determinante en la caída de la fertilidad a nivel global. Y no me he fumado tremendo porro para decir esto. Escuchadme que el argumento tiene todo el sentido del mundo. Uno de los hallazgos de economistas como Baldwin y Jones descubren que otro de los motivos por los cuales se tenían tantos hijos en la antigüedad era la seguridad. Es decir, antes no existía el estado de bienestar y el Estado da las gracias si no te guillotinaba. Esto hacía que tener una familia amplia sirva de garantía de cara al futuro cuando ya no puedas trabajar. El estado del bienestar era la familia, por decirlo de algún modo. Los hijos en un futuro tendrían que encargarse de cuidar a sus padres. Esto de aquí es algo que se hace muy patente en China. En situaciones de vulnerabilidad, como salud deteriorada, el 40 y 70% de los ancianos dependen principalmente del apoyo familiar. En zonas rurales, más del 80% del cuidado proviene de los hijos adultos, compensando las bajas pensiones que existen en ese país. En China las pensiones no son lo suficientemente elevadas, haciendo que muchos dependan del apoyo de los hijos. A esto hay que sumarle la cultura. Hay una marcada estructura patrilocal, sobre todo en el campo, donde los hijos viven con los padres y los cuidan. Es decir, esto de que solemos escuchar de que el Estado se ha encargado de destruir a la familia no es tan esquizofrénico como puede sonar en un principio, pero esto, dependiendo del punto de vista del que lo veamos, puede ser bueno o malo. La introducción de las pensiones públicas subvierte por completo esta lógica. El Estado asume el rol que antes desempeñaban los hijos, desplazando esa necesidad de tener hijos como seguro. Hay estimaciones que indican que el efecto de las pensiones públicas pueden explicar entre el 55 y el 65% de la diferencia de fertilidad entre Europa y Estados Unidos. Y a ver, esto no es culpa de las pensiones públicas o del estado de bienestar en sí. Es decir, esto lo provoca el hecho de que ya no se necesiten a los hijos como forma de sustento. Pongámonos en el plano más liberal. El desarrollo de los mercados de capitales también genera el mismo efecto. Si tú inviertes para tener un colchón financiero, también te quitas esa necesidad. En este caso lo produce el sistema público de pensiones porque es el que tienen la mayoría de los países. Pero si viviésemos en el país más liberal del planeta con sistemas de pensiones completamente privados, pasaría lo mismo. Es decir, lo que lo provoca no son las pensiones públicas, sino que ya no se necesitan a los hijos para el sustento. Espero
haberme explicado bien. Y en esta explicación que os hemos dado, indirectamente hemos mencionado otra de las causas que hay detrás de esta caída de la natalidad, cuando estábamos hablando de China y los entornos rurales. Tradicionalmente, estos entornos son caracterizados por tener familias más amplias y entornos más familiares. Para los que seáis de pueblo, me podéis confirmar esto de aquí, pues todo esto poco a poco se va perdiendo en favor de una mayor urbanización. La urbanización es un motor universal de la caída de la fertilidad y no es solamente un factor. Se trata de un enorme ecosistema de presiones económicas, sociales y psicológicas que en conjunto alteran la tasa de fertilidad. En primer lugar, y aquí perdonadme por usar expresiones de economista, en entornos preurbanos, es decir, en entornos rurales, los hijos en gran medida eran un activo, pero en entornos urbanos se convierten en un pasivo. Me explico, pero antes creo que es conveniente hacer una pequeña aclaración. No es que las familias hagan un cálculo y digan, mira, el hijo nos va a generar una deuda de 100.000 euros, por tanto, debemos tener cuidado en la cama que nos va a salir caro el polvo. Evidentemente no es así. Pero si te cuesta llegar a final de mes, tienes que estudiar un máster, tienes que echar horas en el trabajo para ascender, inconscientemente haces ese cálculo mental de que no puedes permitirte un hijo. La ciudad tiene lo bueno de que es donde están todas las oportunidades, pero a la vez tiene la contraparte de que la vida es mucho más cara y caótica. En ciudades como Hong Kong, Seúl o Londres, el coste de un apartamento para una familia puede superar 20 o 30 veces el ingreso medio anual, obligando a las parejas a posponer la paternidad o decidir que solo pueden permitirse un hijo. A lo mejor podemos tener un hijo, pero vivimos en un estudio de 30 metros cuadrados. Como que no es el mejor entorno para formar una familia. A esto súmale que hay que pagar escuela, trabajo, transporte y en algunos casos, si ambos trabajan, los cuidados. Un informe de Yuhua Population Research Institute de China calculó que el coste de criar un hijo hasta los 18 años equivale a 6,9 veces el PIB per cápita del país. Aparte de esto, la vida urbana también te mete en otra dinámica, pero antes de seguir, fijaros cómo todos los argumentos que vamos diciendo se van entrelazando entre sí. Las mujeres tienen otras aspiraciones, no solo las mujeres, los hombres también, pero esto lo veremos más adelante. Esas aspiraciones las llevan a vivir en grandes ciudades, intensificando aún más este efecto. A ver, ¿por dónde iba? Vida urbana cambia la dinámica social. Como hemos dicho, en las grandes ciudades están las grandes oportunidades y esto hace que la vida en la ciudad muchas veces gire en torno al mercado laboral. Los que viváis en grandes ciudades me lo podéis confirmar, que muchas veces las conversaciones y la mentalidad giran casi siempre en torno al trabajo. Al final la lógica es la siguiente: me mudo a la gran ciudad para estudiar en las mejores universidades, ya que suelen estar ahí, y también es donde están las mejores oportunidades laborales. Pero claro, esto tiene un coste y es que muchas veces tienes que vender tu alma para poder prosperar, haciendo que las jornadas laborales se intensifiquen, los desplazamientos consumen una gran parte del día. Por ejemplo, en ciudades como Bogotá o Ciudad de México, los trabajadores pueden perder más de 90 horas al año solo en atascos de tráfico. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que este estilo de vida que se ha popularizado en las grandes ciudades disuade en buena medida las ganas o las posibilidades de tener un hijo. A ver, no me gusta poner cifras en estas cosas ya que suena un poco raro, pero para ilustrar un poco, investigaciones muestran que en muchos casos las mujeres pueden disminuir entre un 5 y un 20% de sus ingresos por cada hijo a lo largo de su carrera. Es más, la tan conocida como brecha salarial se explica en buena medida por esto de aquí. Al final, una mujer tiene que parar su vida durante un mínimo de 9 meses para poder tener un hijo, y en entornos tan competitivos como la gran ciudad, esto se paga caro, haciendo que muchas de ellas pospongan el embarazo a un momento en el que tengan más estabilidad. Y falta una cosa más: esto también transforma las estructuras sociales. Todo este ambiente de ciudad también atomiza en buena medida los lazos tradicionales. Es decir, en la gran ciudad estás tú y tu pareja, con suerte algún hermano o algún familiar,
perdido por ahí, pero no hay esos lazos que te encuentras en los pueblos, no solo familiares, sino también de amistad. Los que seáis de pueblo podéis confirmar que es completamente otro rollo el trato con las personas y la cercanía que hay en un pueblo a lo que hay en una gran ciudad. Por ejemplo, en una gran ciudad, ¿a quién vas a dejar a tu hijo? Ya vas muy justo con el salario como para que encima tengas que estar pagando unos cuidados. En entornos rurales es más sencillo encontrar a alguien que te haga el favor. Y a ver, pongamos unos datos. En países como India, la tasa global de fecundidad es de 1,6 hijos por mujer, mientras que en las zonas rurales se mantiene en un 2,1. Y esto se puede replicar en prácticamente cualquier país. Tampoco queremos aburriros con una lista infumable de datos. Todo lo que hemos comentado hasta este punto se podría considerar como un cambio de dinámica que se ha producido hasta final del siglo XX y principios del XXI. Más o menos hemos llegado a la mitad de nuestra historia. Sí, el viaje está siendo bastante largo, pero es un tema bastante complejo. Y si os gusta este análisis y os gustaría que traigamos más vídeos así, reflejadlo en los likes, en los comentarios y sobre todo viendo el vídeo hasta el final, que es como más ayudáis a los youtubers. Pero volviendo al tema que nos ocupa, a partir del siglo XXI entramos en toda una tendencia sociocultural que hizo que esta tendencia solo vaya en aumento. Seguramente hayáis escuchado alguna vez esto de que somos la generación que más ha sufrido en la historia. A ver, tampoco es cuestión aquí de estar haciendo una comparación de quién ha sufrido más al lado de las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Pues a ver, no creo que sea algo comparable, pero lo que sí que es verdad es que somos una generación que ha llegado tarde a la fiesta. Somos como los protagonistas de todos los juegos de Miyazaki, siempre nos toca jugar cuando lo bueno ya ha pasado. Hemos llegado justo al final de la época de la mayor expansión económica de la historia para entrar en una época de alta volatilidad y estancamiento. Todo lo que hemos estado comentando hasta ahora ya han hecho que las tasas de natalidad vayan en declive. Es decir, a principios de los 2000 los efectos de la caída de la natalidad ya se estaban notando y ya os hemos dado unas breves pinceladas al principio de este vídeo. Para refrescaros la memoria, menor crecimiento económico. Y las consecuencias de esta caída de la demografía, sumando a otros actores que vamos a introducir en breves, han servido de gasolina para un fuego que ya se estaba propagando a gran velocidad. A ver, creo que ya sabemos de sobra que este inicio de siglo está siendo agitadito, que si la crisis del año 2008, que si la pandemia, que si guerra entre Rusia y Ucrania. Y a ver, no es nada que no haya vivido ninguna otra generación, pero esta volatilidad, queráis o no, influye en la decisión de formar una familia. Pero lo más grave de la entrada a este siglo es lo que ya os hemos adelantado. Empezaron a aparecer los efectos de la caída de la natalidad. El enorme crecimiento que tuvieron las economías en las décadas pasadas se empezaba a apagar, la productividad se empezaba a estancar, haciendo que los salarios de las personas dejen de crecer. En España creo que es evidente lo que está ocurriendo, los salarios de las personas se han quedado estancados desde los años 2000, pero los precios de las cosas no han dejado de subir. Para el caso español, aparte de la productividad, también tenemos el tema de la absurda rigidez laboral, pero creo que será un vídeo ya lo suficientemente largo como para meternos también en esos temas. Ese boom que hizo crecer tanto las economías en las décadas previas se apagó y las perspectivas de futuro se han vuelto muy turbias. Por poner unos números sobre la mesa, en Italia y en otros países europeos, la probabilidad de despido entre jóvenes indica que cada aumento de 10 puntos porcentuales en la inseguridad laboral reduce alrededor del 5% la probabilidad de tener un primer hijo en los 3 años siguientes. Y como no, que la vivienda está cara, también influye. Pero son cosas que ya se han tratado por activa y por pasiva en este y otros canales. Os podemos sacar datos de todos los países, pero creo que no hace falta. La idea ha quedado bastante clara. Las propias consecuencias del cambio demográfico alimentan el hecho de que tengamos cada vez menos hijos. La tendencia es global, pero por si no fuera suficiente, nos hemos embarcado en un proceso de cambio cultural sin precedentes, motivado en parte por las tendencias que hemos estado comentando hasta ahora. La entrada de la mujer al mercado laboral supuso más cambios de los que nos podemos imaginar en un principio. No solo supuso un cambio en su vida dándole más libertad para tomar decisiones como si fuese un juego RPG, también ha modificado las normas de emparejamiento.
¿El qué? Vamos con esto. Seguramente en redes sociales os habéis topado en algún momento con el típico argumento quejándose de la hipergamia femenina. Y aunque a veces puede parecer que están un poco idos de la olla, hay un fondo de verdad en todo lo que dicen, aunque no es tan exagerado y macabro como lo pintan muchas veces. La hipergamia es una tendencia que se suele dar en mujeres a la hora de buscar pareja. Normalmente buscan a alguien con un estatus socioeconómico, social o educativo que sea como mínimo igual al suyo, igual o superior. Pararos un momento y pensad en muchas de las parejas que veis a vuestro alrededor o cuando estabais en el instituto. Estoy seguro que en la mayoría de las ocasiones veis relaciones en las que el hombre tiene más estatus que la mujer. Y con estatus no me refiero solamente a dinero, sino ya me diréis cómo es que dentro de los círculos de los ricos hay tanta infidelidad. La hipergamia no solamente consiste en dinero. Clásico ejemplo es el jefe que se empareja con la secretaria. Que sí, que el dinero te da cierto estatus, pero no lo es todo. Dentro de los institutos, el dinero no entra en juego, normalmente, ya que los chavales normalmente no trabajan y la hipergamia aparece en cosas como la edad, el rendimiento escolar o que seas el guay y el malote de la clase. Vale, bien. ¿Qué tiene que ver esto con la caída de la fertilidad? Antes de la entrada de la mujer al mercado laboral, la hipergamia estaba muy marcada, de forma muy simplificada. Antes, con que tuvieses un trabajo ya era casi suficiente para ponerte por encima. E insisto, no solamente es cuestión de dinero, sino de estatus. Si no puedes trabajar porque las leyes y las normas sociales te lo impedían, un hombre solo con tener un trabajo ya puede ser un buen padre. Buen padre, alguien que cuida a tu familia y alguien con quien puedas tener un proyecto de vida. Cuidado con reducirlo solo a dinero, insisto. Debido a estas normas, las aspiraciones en la vida de las mujeres tenían un techo bastante bajo, pero cuando ha podido acceder a la educación y al mercado laboral, las aspiraciones en la vida han cambiado y por tanto la hipergamia se ha intensificado. En Estados Unidos, el 36% de las nuevas uniones formadas entre el año 2005 y el 2015 fueron hipógamas. La hipogamia es lo contrario a la hipergamia, mientras que las relaciones hipergámicas descendieron a menos del 20%, un contraste notable respecto a la década de los 70, cuando las uniones hipérgamas representaban alrededor del 35%. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que las mujeres tienen cada vez más dificultades para encontrar una pareja de estatus igual o superior. Ahora con estudiar o tener un trabajo no es suficiente, algo que hace que posterguen o directamente renuncien al emparejamiento. Y esto es algo que en las sociedades asiáticas llega a ser muy exagerado. En Japón y Corea del Sur, este mecanismo es claramente visible. Entre las mujeres de 35 a 39 años, más del 30% nunca se ha casado. Ese porcentaje solo era de un 10% en 1990. Vamos con Corea del Sur. El 32% de las mujeres con estudios universitarios de entre 30 y 34 años permanecen solteras. Como contraparte, solo un 15% de las mujeres con menor formación permanecen solteras. En Europa es un fenómeno que también se observa, pero no con tanta magnitud como en el caso de las sociedades asiáticas, ya que, bueno, los asiáticos en estos temas son para darles de comer aparte. En España, la brecha educativa en la maternidad también se hace patente. Entre las mujeres universitarias de 20 y 44 años, un 25% permanece sin hijos, mientras que ese mismo porcentaje aplicado a mujeres con solo educación secundaria llega al 12%. En ambos casos, el mecanismo causal es el mismo: escasez de hombres de un estatus igual o superior, que a lo mejor no es que sea una reducción, sino que hay como una deflación del estatus, no sé cómo denominarlo, ya que lo que antes era suficiente para colocarte en un escalón más alto, ahora ya no lo es. Pero con eso iremos un poco más adelante. Si cada vez es más complicado encontrar una pareja, se posterga el matrimonio y por tanto los hijos llegan más tarde. Si llegan, claro, mando a que esto también les desbloquea a las mujeres nuevas aspiraciones en la vida. Y esto es precisamente otro punto que ya hemos estado adelantando a lo largo de este vídeo, con todo esto de las grandes ciudades y demás. Y es que en estos últimos años hemos sido testigos de un gran cambio cultural, que no solamente se reduce a las mujeres, sino que también a los hombres. Y este cambio cultural provoca un cambio en las aspiraciones y en los valores.
Seguramente si hablamos con personas de nuestro entorno acerca de qué es lo que quieren en su vida, pocos te van a poner el tener hijos como prioridad. Esto se explica, en parte, por todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora: dificultades de encontrar pareja, trabajos bien remunerados, tener casa propia, la dificultad para que las mujeres encuentren a hombres de su estatus. Vale. Pero a todo esto hay que sumarle que el ocio nunca ha estado tan accesible. Viajar ya no es algo que solo esté reservado a unos pocos privilegiados. La cantidad de cosas a las que uno tiene alcance se ha incrementado de forma exponencial y, queráis o no, distorsionan nuestras aspiraciones. Y ojo, no quiero subirme al discurso este de que es que los jóvenes solo piensan en viajar, no es nada malo. Gracias al desarrollo económico podemos tener cosas con las que otras generaciones solamente podrían soñar. Cualquiera que viva en un país medianamente desarrollado, independientemente de su estatus económico, vive mejor que casi cualquier monarca que se os venga a la mente. Ahora bien, esto también entra en competencia con la posibilidad de tener hijos, ya que al final es tiempo y también dinero, y el tiempo es finito y cada uno se lo administra como quiere. Pero esto no es lo más importante a la hora de hablar del cambio de valores y prioridades en la vida. Sí, puede influir un poco, pero no tanto como lo que vamos a comentar a continuación. La religión ha sido un importante mecanismo de cohesión social a lo largo de la historia, pero como estáis viendo en este mapa, los países abandonan cada vez más las creencias religiosas. Sí, ya sé que la escala de colores del mapa no es precisamente intuitiva. La desvinculación entre la religión y la vida cotidiana ha debilitado la influencia de normas pronatalistas históricamente ligadas a instituciones religiosas. Podemos comparar Europa con Estados Unidos. En Europa occidental, la asistencia religiosa semanal es inferior al 15% y la tasa de hijos por mujer es de 1,5. En Estados Unidos, donde la religión tiene un papel más importante, tiene una tasa más elevada de 1,9. Creced y multiplicaos. No hace falta decir más, sumando a la percepción que tiene el cristianismo de la familia. Bueno, no solo el cristianismo, con todas las religiones pasa algo parecido. Se ha observado que todos los países que abandonan sus creencias ven cómo las tasas de natalidad van disminuyendo, básicamente porque se erosionan los valores culturales que promovían la procreación. Tras la llamada segunda transición demográfica, característica de los países desarrollados desde los años 70, el modelo tradicional de familia nuclear se fragmenta y se produce una desvinculación cada vez mayor entre matrimonio y reproducción. Básicamente, ahora ser padre o madre no es un paso obligatorio en nuestra trayectoria vital, sino opciones abiertas a la elección individual. Encuestas recientes muestran que la proporción de adultos jóvenes en Europa que consideran aceptable no tener hijos como proyecto de vida ha superado el 40%, cuando hace 3 décadas ese porcentaje alcanzaba apenas un 15%. El cambio de valores y de objetivos vitales ha hecho que las prioridades de los jóvenes cambie por completo, y no me refiero a cosas como ocio, viajar y esas cosas. Podemos hablar de cosas como la independencia económica o simple desarrollo personal. Ya no nos preocupamos por seguir los mandatos del de arriba, sea la religión que sea, sino por nuestros objetivos individuales. Lo más parecido a alguien que nos está observando en todo momento hoy en día es Internet. Internet ha cambiado por completo la forma que tenemos de relacionarnos, y las redes sociales han supuesto un punto de inflexión muy importante en nuestras relaciones. Pero las redes sociales no solo han cambiado nuestra forma de conocer e interactuar con personas, también han alterado la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. El ser humano siempre se compara, es algo inevitable, y todos en mayor o menor medida nos comparamos con otras personas. No mintáis que todos en algún momento nos hemos comparado con alguien, sobre todo para ubicar en qué parte de la jerarquía social estamos y el tipo de metas vitales que se nos plantea. Podríamos hablar de que gracias a las redes sociales las mujeres pueden interactuar con hombres que antes serían inalcanzables, famosos y demás, y que la constante validación que reciben les hace tener unos estándares poco realistas, pero no van por ahí los tiros. Los cambios que han generado las redes sociales son mucho más profundos que esto de aquí.
Lo que han provocado las redes sociales refuerza el punto anterior, el cambio de las aspiraciones en la vida. Las redes sociales nos exponen a modelos de vida de cualquier persona, incluidos los famosos. Seguramente habréis escuchado en más de una ocasión este argumento de que nos fijamos en cómo viven y siempre nos comparamos con ese estilo de vida. Algo que, bueno, puede tener su impacto, pero esto va mucho más allá de que veamos a famosos millonarios con sus Lambos y sus habituales retiros espirituales en el sudeste asiático. Hay un tipo de perfil que es aún más... ¿cómo decirlo? Peligroso, a ver, no peligroso, tampoco dañino, que influyen más en nuestras aspiraciones en la vida. También cuentan éxitos laborales o académicos de esas personas. A lo mejor vemos cuentas de personas que no se podrían calificar como millonarios y ultra famosos, pero que tienen unos hábitos y un estilo de vida que nos hacen motivarnos a seguirlos. No es que se vayan cada fin de semana a Bali, simplemente muestran su vida, estudian, trabajan, van al gimnasio, se cuidan, nada malo. Pero claro, esto al final altera nuestras aspiraciones. Queremos tener éxitos académicos, queremos tener un cuerpo cuidado, queremos tener un buen trabajo con el que nos sintamos realizados. Problema, que conseguir el éxito hoy en día es más complicado de lo que era antes. O mejor dicho, la definición de éxito ha cambiado bastante. Aquí podemos entrar en un debate filosófico de qué es tener éxito, que si tener dinero, que si viajar, que tener el trabajo de nuestros sueños, formar una familia. Da igual la definición que utilicemos, el argumento de fondo sigue siendo exactamente el mismo. En las décadas pasadas, el éxito o el ascenso en la jerarquía era mucho más lineal, progresivo. Y ahora me voy a explicar. A mediados del siglo pasado tuvimos el auge de la universidad. Acceder a estudios superiores se ha convertido en algo relativamente sencillo, sumando que las mujeres también se han incorporado. En aquel entonces, tener un título universitario era algo que te diferenciaba, por tanto, había cierta lógica en los pasos que dabas a lo largo de tu vida. Terminabas los estudios secundarios y ya podías acceder a trabajos normalitos, pero si terminas tu carrera universitaria, accedías a trabajos top. Por tanto, veías una relación entre me esfuerzo y obtengo una recompensa. Ahora las cosas han cambiado. En muchos países, por ejemplo España, cuando terminas un grado universitario estás igual o en algunos casos peor que cuando terminaste la educación secundaria. ¿Significa esto que la universidad no sirve para nada? No. Pero eso es tema de otro vídeo de estas dimensiones. La etapa educativa se ha alargado y ahora no basta con tener una carrera, sino que también se necesita un máster y años de experiencia en el sector. El punto es que el éxito o el ascenso social, da igual cómo lo definamos, ahora es exponencial. No es que vamos dando pasos poco a poco y vemos los resultados de nuestro esfuerzo. No, ahora vamos dando pasos a ciegas y parece que vamos en línea recta sin ver el final y en algún momento, no sabemos cuándo, llegaremos a nuestro destino. ¿Y qué tiene que ver esto con las redes sociales? Si los estándares de éxito que vemos son estos, queremos emularlos. Y claro, la disyuntiva es, o dedico mi tiempo a lograr una buena vida o a la crianza. A ver, esto puede sonar mal, no es que tener hijos sea algo malo, sino que tener hijos te quita tiempo que puedes invertir en formarte y desarrollarte personalmente. El día tiene 24 horas, eso es algo que no vamos a cambiar nunca. Y este proceso de difusión cultural ha sido estudiado. Un artículo de Wildemann, Schrinknen y Smith se plantea este vínculo entre mayor penetración de las redes sociales y la reducción de las tasas de fertilidad en África subsahariana. El acceso a redes sociales como Facebook, sí, Facebook aún se utiliza, multiplica la exposición a referentes globales que presentan estilos de vida donde la maternidad temprana o numerosa no es el eje central del proyecto vital, y así una larga lista de estudios que encontraron resultados similares. Cuando una población es expuesta a ciertos estándares de vida, acaban influyendo en los propios. Pero es que el impacto de las redes sociales no se reduce solamente a esto de aquí, y es que estoy seguro que más de uno habrá pensado en una tendencia que había explotado allá en el año 2015 más o menos, y sí, hablo de la polarización política. Nuestra aspiración política va mucho más allá de si queremos más o menos impuestos. Al final siempre parece que todo se reduce a plano económico, pero el ser de izquierdas o de derechas
no nos metamos en la definición de estas ideologías, por favor. Las diferencias van mucho más allá que simplemente más impuestos o menos impuestos. También hay un fuerte componente de cómo afrontar la vida. Las personas de derechas suelen sostener valores familiares más tradicionales y por tanto tienden a tener más deseos de reproducción que las personas de izquierdas. Por ejemplo, en varios países del sur de Europa, los individuos de ideología derechista presentan entre un 4 y un 9% más de probabilidades de planear otro hijo que los de centro. Pero en los últimos años hemos sido testigos de una fuerte polarización social, y esa polarización social no solo se ha reducido a debatir si eres de derechas o de izquierdas, también ha afectado a la división por género. En estos últimos años, las mujeres han adoptado ideas más de izquierdas. Cuidado cuando leáis artículos de los Estados Unidos, ya que muchas veces dicen liberales. No entienden liberales lo que nosotros entendemos por liberales. En Estados Unidos, liberales es lo que nosotros entendemos como progresistas. En países como Reino Unido, Corea del Sur o los Estados Unidos, este fenómeno se ve acrecentado. Claro, podemos decir que, bueno, no importa la ideología si hay amor. A ver, si tu ideología es que el otro quiere que te mueras o que el otro es un maldito ignorante, creo que no se puede llegar a tener una relación productiva. Si esta polarización política fuese algo, bueno, equitativo, proporcional, pues bueno, los de izquierdas se van con los de izquierdas y los de derechas con los de derechas. El problema viene cuando los hombres son cada vez más de derechas y las mujeres son cada vez más de izquierdas. Emparejarse se hace complicado. En este gráfico se ve muy bien esa diferencia. Lo de Corea del Sur es una cosa que no tiene sentido alguno. Esta divergencia entre hombres y mujeres jóvenes multiplica el estrechamiento de opciones para ambos. Cuando tienes tantas diferencias en los principios es bastante complicado encontrar a alguien con quien hagas match. Y en las redes sociales esta polarización política se ha disparado de forma exponencial. Desde el año 2015, con irrupción de movimientos como el feminismo, el ecologismo, derechos LGTB, que sí, que ya existían antes de las redes sociales y demás, pero gracias a internet su influencia creció de forma exponencial. Creo que todos hemos vivido la etapa 2015-2020 aproximadamente, donde hubo una auténtica guerra de sexos. Y esto evidentemente fue un buen impedimento para que las mujeres y los hombres puedan tener una relación funcional y que durase en el tiempo. Llegados a este punto, más de uno se puede hacer la evidente pregunta: entonces, ¿el cambio demográfico es algo bueno o malo? Pues depende del punto de vista. Como hemos visto a lo largo de este vídeo, hubo fuerzas positivas que han empujado a la sociedad a no tener más hijos. La incorporación de la mujer al mercado laboral, la accesibilidad del ocio, la mejora de las condiciones sanitarias, no son cosas que podamos calificar como negativas, y no podemos exigir que se deba revertir todo esto para que podamos tener hijos. Cosas como el estancamiento económico, la polarización de las redes sociales, la constante comparación que hacemos con el modelo de vida de otras personas o la hipercompetitividad a la que te someten las grandes ciudades, son cosas que sí que podemos calificar como negativas. Y luego hay todo un terreno de grises: el cambio de las aspiraciones en la vida, la reducción de las creencias religiosas, son cosas que, bueno, dan pie a debate. Pero tras hacer este análisis hay una conclusión que creo que es evidente: el cambio demográfico ha venido para quedarse. Muchas de estas cosas responden a fuerzas que escapan por completo a nuestro control y el de los gobiernos. Habréis escuchado noticias o propuestas de gobiernos que quieran ofrecer subsidios por hijo, incentivos fiscales para que las familias tengan más hijos. Puedes estar a favor o en contra, pero tras ver este vídeo creo que queda más que claro que no estás atajando todo el problema, estás atajando una pequeña parte del problema. No hay que combatir el cambio demográfico, eso es algo que, como hemos dicho, ha venido para quedarse. Lo que tenemos que hacer es adaptar nuestras economías y sociedades a este cambio demográfico. El problema está en que los estados modernos se han construido sobre una pirámide demográfica tradicional, y ahora con el cambio demográfico todo este pilar que sustentaba nuestras sociedades está empezando a tambalearse, y las consecuencias no se reducen a la simple economía. La tensión social que están soportando todos los países afectados hace que esto se convierta en una olla a presión difícil de manejar. Esto del enfrentamiento de los jóvenes y los boomers es solo la punta del iceberg de la problemática. La solución pasa por desligar nuestros sistemas económicos y sociales de la demografía. El crecimiento demográfico responde a muchísimas fuerzas que escapan al control directo de los gobiernos. Si no,
que se lo digan a los chinos. No nos vamos a extinguir, a lo mejor la población se estanca o decrece un poco, pero no estamos ante el fin de la humanidad, solucionando algunos de los problemas que hemos mencionado y con apoyo de la tecnología. Ya sé que esto de la reproducción en cápsulas es muy ciencia ficción y en algunos casos puede ser un poco controvertido. Sé que a muchos no os mola ni un pelo, pero es algo que está sobre la mesa y queráis o no, se va a implementar. Seguramente con todo esto podamos paliar parcialmente la problemática. No vamos a volver a ver una explosión demográfica como la del siglo pasado. Hay cosas que no podemos revertir. Prohibimos a las mujeres estudiar y trabajar, les prohibimos planificar su futuro de cuándo quieren tener un hijo. Lo que sí que podemos lograr es que tener un hijo no sea una carga tan grande y al menos llegar a la famosa tasa de reemplazo. Si lo pensamos en cierta forma, esto sería un control natural que nos ponemos a nosotros mismos para limitar el crecimiento de la población. Habremos escuchado el argumento de que hay una sobrepoblación. No hay ninguna sobrepoblación. Pero si crecemos de forma exponencial, como durante la época de la explosión demográfica, podemos llegar a un punto en el que sí que habrá sobrepoblación por simple matemática. Este techo demográfico puede ser un mecanismo natural mediante el cual nos limitamos a nosotros mismos. Así que este cambio demográfico ha venido para quedarse. Y hasta aquí la turra de hoy. Os quiero contar cómo fue un poco el proceso de la creación de este vídeo. Hablaba con Bruno, que es parte del equipo, que estoy preparando un vídeo de las razones del cambio demográfico y me dice, ¿esto lo tengo a mano? No te preocupes que yo te lo hago. Yo le he dicho que quiero tenerlo con tiempo porque tiene que salir con un patrocinador, que es Bank, que ya salió en el vídeo y os recomiendo que le echéis un ojo. Y me dice, no te preocupes, te dejo listo para el miércoles, la semana antes de publicar el vídeo. Nada, pasan los días y me dice, oye, que me ha quedado un poco más largo de lo normal, yo pensando que serían 30 páginas o así, que ya me tiene un poco acostumbrado. Y no, eran casi 70 páginas y 23.000 palabras. Yo pensando, ¿qué demonios tengo que hacer ahora? Así que se me ocurrió probar esto de sacar un vídeo así de largo y a ver qué tal funciona. En cualquier caso, si queréis leeros la investigación completa, porque me he dejado muchas cosas fuera, porque si no, a lo mejor se me va a 1 hora y media el vídeo, os dejo en la descripción la investigación completa con las fuentes utilizadas para hacer este vídeo, así que espero vuestros comentarios. Si veo que esto tiene una buena acogida, intentaremos sacar un vídeo de este estilo una vez al mes. Y nada, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.